Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos al repaso de física de cuarto. En esta oportunidad vamos a empezar con análisis dimensional. Se había indicado que el análisis dimensional se ocupa del concepto de magnitud, dimensión u homogeneidad de ecuaciones físicas. Las dimensiones pueden tratarse como cantidades algebraicas, o sea, operaciones. Dos miembros de una unidad de una ecuación deben tener la misma dimensión y con el análisis dimensional puede deducir la fórmula. Acá está alguna referencia que habíamos indicado en su tiempo, que los responsables de la creación de la dimensión y unidades corresponden al sistema internacional. Un sistema internacional de medidas, que se llama Sistema Internacional de Medidas. Ellos hacen un estudio de análisis dimensional, como te estaba indicando anteriormente, corresponde a determinar quiénes van a llevar la dimensión. Eso lo vamos a colocar acá para que lo vayas entendiendo, ¿no? Cuando yo hablo de la dimensión, justamente voy a tener un objeto de estudio, por decirlo exacto, vamos a llamarlo de esa manera, un objeto de estudio. Y ese objeto de estudio lo vamos a sacar a través de él mediante una dimensión. La dimensión es la cualidad que me permite medirme. Y esa dimensión va a tener su respectiva unidad. Así. O sea, todo eso es estudiado mediante el análisis dimensional. Mira, muy bien. ¿Ves? La dimensión y la unidad. Los dos unidos corresponden y hacen una magnitud. Es decir, que la magnitud es algo que tiene dimensión y unidad. Oye, más específicamente, si estamos hablando que el objeto de estudio sea la materia, por decir cualquier cosa, ¿no? El objeto de estudio es la materia la estudiamos mediante la dimensión de la masa, con sus respectivas unidades en la masa. Puede ser kilogramos, toneladas, gramos, ¿oíste? Entonces, eso hay que tenerlo pendiente. Y las dos unidas, tanto dimensión como unidades, corresponden a lo que es la magnitud, la referencia en física. Ahora, esas magnitudes pueden ser fundamentales y derivadas. Generalmente las tres principales fundamentales, es bueno también que lo tengas en claro, ya tú eres un estudiante de física, ya sabes que una sería la materia, esa es una cuya dimensión, vamos aquí para que sepas, no te vayas a confundir, la dimensión con que yo me acerco a la materia es la masa. Ajá. Veamos cuál es otra que puedes indicar. De alguna manera, para entender el espacio, claro, el espacio bien podría presentarse en sus diferentes dimensiones, un espacio con R a la 1, con dimensión 1, con dimensión 2, con dimensión 3, pero en particular el espacio que nosotros vamos a estudiar acá, si está un espacio, por decirle de alguna manera, para que te ubiques el espacio 1, que es el interés de hoy día, entonces eso lo hacemos con la dimensión de la longitud. Acá un poquito ya va que se están ingresando estudiantes. Ajá. Aquí, vamos ahora. Ahora me vengo acá, que estoy acá. Longitud. Claro. Y la otra es la duración de observación. Es duración. Entonces, la dimensión sería el tiempo. Estas serían las tres fundamentales por ahora, que es la que vamos a estudiar. La vamos a poner por acá. Bueno, vamos a intentar, vamos a ver si aquí, bueno, aquí la podemos ver. Y las derivadas son las combinaciones de esta, ¿no? Fíjate que la velocidad es este espacio entre la duración. Bien, ese es. Aparte de esto, nosotros se analizaron las reglas operativas sobre este análisis dimensional. Una de esas, déjame acá subir para que no se me vaya
Exactamente, por aquí. Vamos a ponerlo aquí. Si se quiere, vamos a intentar. Okay. Ahí lo tenemos. También habíamos hablado que las dimensiones pueden tratarse como cantidades algebraicas, es decir, de forma operativa. Date cuenta que esto podríamos decir la dimensión del producto. Mira, ve, dimensión del producto se convierte en el producto de las dimensiones. Dimensión cociente se convierte en el cociente de las dimensiones. Acá, dimensión potencia se convierte en la potencia de la dimensión. Son reglas operativas que podemos nosotros utilizar a fin de poder determinar la dimensión de un objeto que estamos allí analizando. Es muy importante. En física, como te estoy diciendo, la dimensión generalmente es equivalente a un número que puede ser medible. Eso hay que entenderlo de esa manera. Mientras que la unidad es lo que acompaña a ese número con la cual nos permite ubicarnos de qué estamos hablando. Por ejemplo, si decimos que el profesor de física tiene una masa de 72 kilogramos, ya lo estamos ubicando. Sabemos de qué estamos hablando. No es el peso, es la cantidad de masa que tiene el profesor. Esa es su materia. El objeto de estudio es la materia. Su dimensión es la masa. Y la unidad que expresa esa dimensión es el kilogramo. De tal manera de que de eso es lo que estamos hablando. Evidentemente que cuando estamos nosotros determinando una magnitud, sabemos de qué ente físico estamos haciendo referencia. De eso se trata el asunto. Por ello es muy importante hacer estas operaciones de tipo algebraico. Seguimos avanzando. Algo muy importante sería que en las constantes matemáticas son adimensionales. Por lo menos el número tiene dimensión 1. Un ángulo también tiene dimensión 1. Los exponentes tienen dimensión 1. Las funciones trigonométricas también las tienen, igual que los logaritmos. En consecuencia, números, ángulos, exponentes, funciones trigonométricas y logaritmos tienen dimensiones 1. No te olvides de eso. Otra regla que es extremadamente importante sería que toda ecuación ha de ser consistente desde un punto de vista dimensional. Es decir, si estamos analizando una ecuación dimensional, pues ya tú sabes que la ecuación, una de las características distintivas de la ecuación es el signo de igualdad. Ese signo de igualdad lo divide en un miembro de la izquierda y un miembro de la derecha. Más específicamente vamos a hablar de eso. Yo tendría algo así. Mira, esta es una ecuación. Es igual a B. Muy bien. Ahí puedes ver una ecuación. Una ecuación, primeramente, mira, tiene el signo de igualdad como elemento distintivo. Lo que se encuentra a la izquierda de él se le denomina miembro de la izquierda y lo que se encuentra a la derecha de él se le denomina miembro de la derecha. Entonces, toda ecuación ha de ser consistente desde un punto de vista dimensional. Esto significa que la dimensión que se encuentra a la derecha tiene que ser exactamente la misma a la dimensión que se encuentra a la izquierda. Eso es lo que se llama consistencia en las dimensiones. Recuerda que todo esto lo habíamos analizado, sin embargo vamos a hacer un ejercicio práctico aquí. Vamos a hacer un ejercicio práctico para ir operando todas estas ideas. Un ejercicio práctico sería este, fíjate. La ley de gravitación universal de Newton tiene como expresión, fíjate, F es igual a G, L sub 1, L sub 2 y R sub 2. Nos están indicando que F es la fuerza. Nos indican que M sub 1 y M sub 2 son masas del cuerpo. G es una constante. Y R corresponde a la distancia. Entonces la pregunta significa, determine la dimensión de la constante. Básicamente esto a veces en una clase presencial, yo siempre le digo a los estudiantes, probablemente Newton cuando estaba determinando su ley, estaba justo, quería saber cuáles eran las unidades que le corresponden a esta G, que es una constante. Bueno, ese trabajo se hace de la siguiente manera. En primer lugar, buscamos la dimensión, el análisis dimensional. Esto es lo que se llama la ecuación dimensional de F con la ecuación dimensional de lo que se encuentra a la derecha. Muy bien, lo que estamos expresando aquí es la ecuación dimensional tanto a la izquierda como a la derecha. Cuando yo digo de esa manera, es a los miembros. Justo acá hay combinaciones, pues, hay dimensiones que se aplican al cociente y al producto.
cuando ubicamos la dimensión del cociente, mira, dimensión del producto, pues eso sería el producto de las dimensiones. Y este es un cociente, que sería la dimensión del cociente, sería el cociente de las dimensiones. Aquí lo puedes observar. Acá tenemos la dimensión potencia, se convierte en la potencia de la dimensión. Aplicamos cada uno de ellos, mira, ve. La dimensión de la fuerza ya sabemos que es Newton, eso ya lo habíamos estudiado. La dimensión de la gravedad es precisamente lo que queremos determinar. La dimensión de M1, que es un cuerpo celeste, eso es materia, entonces la dimensión de la materia es la masa. Aquí está, la dimensión de la materia es la masa. Esto es la dimensión de la potencia al cuadrado, sería el cuadrado de la dimensión. Pero ¿cuál es la dimensión de una distancia? Ah, bueno, la dimensión de una distancia es la longitud, ya habíamos hablado de eso. El espacio en R1 se habla en términos de distancia. Ah, estás observando, pues acá lo que estoy es colocando justamente la dimensión, porque de eso se trata, no las unidades, sino la dimensión. Ah, muy bien. Entonces, siguiendo operando, fíjate, aquí tenemos que la masa por masa es masa cuadrado con L cuadrado. Justo necesito determinar a G. Entonces, ahora en su parte derecha, quiero que vean lo siguiente, en su parte izquierda, ¿qué es la dimensión del Newton? La dimensión del Newton, ya esto es física de cuarto grado, ya tú sabes que en física de tercer grado tuviste que haber estudiado las dimensiones en el sistema MKS del Newton. El Newton sería masa por longitud, tiempo a la menos 2. El estudio dimensional se hace siempre en una línea. Las divisiones quedan expresadas con los exponentes negativos. Es una costumbre, una estandarización entre los científicos de física. Siempre cuando se está analizando una dimensión, lo hacemos en una línea. Ah, ya. Date cuenta que aquí esto es lo que estaba a la derecha, estaba acá multiplicando, dividiendo, pasó multiplicando el S2, no hay problema. Pero el M2 estaba dividiendo, perdón, estaba multiplicando, pasa a la izquierda dividiendo. Esto, fíjate que dice la derecha, estas son las dimensiones que estaban aquí ubicadas en la derecha, que justo en este momento mi cursor está haciendo círculos sobre esas dimensiones. Evidentemente, la dimensión de la masa al cuadrado pasaría dividiendo. No lo vamos a colocar dividiendo, lo vamos a colocar todo en una sola línea. En cuyo caso, expresar de que está dividiendo lo hacemos a través de un exponente que es negativo. Tal cual como aparecía justamente aquí las dimensiones de la fuerza. Ajá. Luego operamos todo esto que está aquí. Mira, fíjate, esta masa con esta masa de M1, pues entonces quedaría una masa de M1. Fíjate que tenemos una masa y aquí sería menos 2. Ah, bueno, este es 1 menos 2, eso te da como exponente menos 1. Observa en el caso de la longitud. Ajá, tenemos una longitud acá y una longitud acá. Aquí es 1 y aquí es 2. Sumamos sus exponentes. 2 más 1, aquí sería L a la 3. Y el tiempo de menos 2, bueno, quedaría de esa manera. Quedaría solo. En consecuencia, este podría ser un trabajo que estaría simulando la actividad que hizo precisamente Newton para determinar las unidades que le corresponden a esa constante universal, que es G. Y evidentemente, como manera de cultura, G tiene un valor de 6,67 por 10 a la menos 11. Son cálculos matemáticos que lo hizo Newton, pero ya sabemos sus dimensiones. Observa, por favor, la dimensión es la longitud, pero la longitud está asociada a la unidad de metro en el sistema MKS. Siempre hacemos referencia con el sistema MKS. Entonces, es una unidad del sistema MKS elevado a la 3. Mira, aquí está el metro. Esto sería una división de la masa, pero la masa en el sistema MKS es el kilogramo. Ajá. Este sería la duración del tiempo, pero ya estaría en su forma de denominador. Mira, aquí lo tienes. ¿Eh? ¿Y cuál es la unidad en el sistema MKS? Pues la unidad sería el segundo al cuadrado. Date cuenta que una vez que tú determines las dimensiones, puedes inferir de manera práctica cuáles serían las unidades que le corresponden a cada una de las dimensiones. No te olvides que la dimensión corresponde a la cualidad física que me permite medir el objeto de estudio. ¿Oíste?
No te olvides de eso. Y la unidad es el patrón con la cual yo le etiqueto a la dimensión para que conforme una magnitud, porque magnitud es un trabajo en conjunto de dimensión con unidades. Las dos al mismo tiempo corresponden a un sistema de unidad. Bien, estimados estudiantes, vamos a darle tiempo para que te refresques en todos estos conceptos que hemos venido estudiando. Vamos a seguir avanzando en este repaso. Ahora, otro tema también que desarrollamos fue el análisis vectorial, ¿no? Muy importante. El análisis vectorial, fíjate que habíamos hablado de la ley de los paralelogramos. Esa ley de los paralelogramos tenía una característica muy singular, fíjate, suma aplicando el método de paralelogramo. Los dos vectores, en este caso, para ver, permíteme, esto que salió acá, déjeme borrarlo. Ya pues. Ok. Aquí en esta, estamos hablando de suma aplicando el método de paralelogramo. El paralelogramo tiene una característica. Hay dos vectores que divergen de un punto en común. No te olvides de eso. Dos vectores que divergen de un mismo punto común. Aquí y aquí. Si tienes esa característica, dos vectores que divergen del mismo punto común, se puede aplicar la ley del paralelogramo. Y aquí también lo puedes ver. Mira, este y este. Divergen, es decir, tienen un origen común. Es el punto de inicio. Este es el vector A y este es el vector B. Ahora bien, una vez identificado de que hay dos vectores que parten de un mismo punto, si lo quieres decir de esa manera también es válido, entonces la suma corresponde a este vector grande. Mira, ¿ves? Ese vector grande no es más que la proyección de este vector B paralelo hacia que une con B. Y el A también lo haces una traslación paralelo hasta unirlo con B. Y justamente ese cuadro que está aquí, así de esa forma obtienes el vector A más B. La sustracción de ello se haría de esta forma. Puede haber el formato de B, en donde allí tendrías A menos B. Ahora, ¿por qué sale A menos B? Justo este nuevo vector que está, este verde, dale, finaliza, mira, con la finalización de A. Cuando esos dos coinciden, pues ese va a pasar a ser el sustraendo. Y el minuendo sería lo contrario. Ejemplo de ello para que lo entiendas un poco mejor. Vamos aquí a hacer un vector justamente como el verde. Ajá, vamos a hacer este otro. Mira, mira, míralo. Este otro. Ajá, ahí lo tienes. Muy bien. En ese vector, vamos entonces aquí. En este nuevo vector vamos a cambiar. Bueno, lo voy a hacer con el mismo B. La finalización de ese vector coincide con la finalización de B. Entonces eso significa que B, en este caso, va a ser el sustraente. Ajá, ahí lo tienes. Muy bien. Creo que vamos a intentarlo a escribirlo un poco mejor. Aquí, intente. Entonces ahora ponemos a B aquí, aquí. Menos justo el origen va a ser A. Ah, ya. Espero que hayas entendido cómo se hace la resta de dos vectores aplicando paralelogramo. ¿Oíste? De todas maneras, volvemos a repasarlo.
En primera instancia debo tener dos vectores que parten de un mismo punto, este que está aquí. También se indican dos vectores que divergen de un punto en común. Si tienes esa característica de que dos vectores parten del mismo punto, entonces tú puedes aplicar la ley de paralelogramo. Para su suma, basta con hacer estas proyecciones paralelas, la desplaza hasta que coincide con B, el B lo desplaza hasta que coincidan con A, proyecciones paralelas. Y entonces allí se forma un paralelogramo, de allí su nombre, regla de paralelogramo. La suma es justamente este que está aquí, tal como está señalado acá. Ahora tenemos A menos B, mira, aquí lo tenemos A menos B, estamos señalando este vector con la característica de por qué, quién es el sustraendo y quién es el minuendo. El sustraendo va a indicarse justamente con la finalización del vector objeto de estudio, en este caso es el verde. Él está justo finaliza con B, entonces él es el sustraendo. Y el minuendo es el que está en el origen. En caso contrario, mira este que está aquí, en este que está aquí, date cuenta que él está finalizando, este sería su extremo, que coincide con el extremo de B. Extremos con extremos te van a indicar quién es el sustraendo. El sustraendo en este caso es B. Ya, el sustraendo queda tipificado justamente por el extremo del vector objeto de estudio. Correcto, esa es la idea. Y de esa manera formamos la ley de paralelogramo. Sin embargo, claro, como te había indicado, esto es lo que se conoce con el nombre del método gráfico, pero con la regla del paralelogramo. Existe otro método que también aparece en nuestra separata, que no es la del paralelogramo. Fíjate, dado un vector, se puede descomponer en otros vectores llamados componentes de dicho vector, de tal manera que estos en su conjunto sean capaces de reemplazar el vector dado. Date cuenta de que este se llama el método poligonal, ¿no? Mira, quiero averiguar este vector resultante. Utilizando el método poligonal es de lo siguiente, mira, este vector inicia aquí, acá llega a su extremo, y justo en el extremo de ese vector comienza el origen del otro n. Justo el extremo de n comienza el origen en P. Ya, y así sucesivamente hasta obtener a Q. Si yo quisiera saber este vector, pues este vector sería simple y llanamente la suma de todos estos vectores que conforman a R, tal como está expresado aquí. Recuerda que esto es lo que se llama el método poligonal. Una de las características del método poligonal es que la sucesión de vectores debe estar conectada con extremo y origen. Extremo y origen. Extremo y origen. Bueno, el extremo de un vector, que es el inicio, con el origen del otro que se conecta a él. Míralo, aquí. El extremo de n, tenemos a otro que se conecta a él, que es P en su origen. Extremo, origen. Extremo y origen. Y finalmente, el vector resultante arranca del origen del primer vector y finaliza en el extremo del último vector. Esa es la característica del método poligonal. También existe otro método poligonal. Observa, mira, n tiene esta dirección. Bueno, aquí hay esta con la misma dirección, que es una dirección oblicua, pero observa los sentidos de n. Ya, este está como hacia arriba y este está hacia abajo. Correcto, cuando los sentidos sean distintos, y entonces fíjate que n acá sería negativo porque tiene sentido contrario. El m se mantiene positivo y de esta manera podemos simular la operación de sustracción de vectores. Donde el negativo lo va a ocupar el vector que le has cambiado de sentido. No te olvides, eso se utiliza en las técnicas del método poligonal. Vamos a dar unos breves minutos para que entonces hagas estos repasos que son importantes y que de hecho es una pregunta obligada al examen final. Debes de mantener claro tanto el método poligonal como el método gráfico paralelogramo. Bien, vamos entonces a que tomes unos apuntes acerca de esto, no hacerlo tan rápido, porque es muy importante.
Claro, lo que estábamos indicando aquí era la descomposición rectangular. En el caso de la descomposición rectangular, estábamos indicando lo siguiente. Tengo un vector que no coincide con los ejes, ni con el eje de la abscisa, ni con el eje de las ordenadas, quienes conforman el plano. Sin embargo, ese vector se puede hacer proyecciones ortogonales hacia el eje de las abscisas y hacia el eje de las ordenadas. De allí que aparecen dos grados de libertad. El vector se descompone en dos vectores rectangulares, uno hacia el eje de las abscisas y otro hacia el eje de las ordenadas. Siempre y cuando tomando en consideración este ángulo objeto de estudio. Generalmente ese ángulo es un ángulo notable, a fin de que no puedas utilizar la calculadora, sino que lo manejes de forma rápida. Y el ángulo notable forman triángulos notables. Aquí tenemos unos 4 que son los más, bueno, los que vamos a trabajar más con este curso. Particularmente, fíjate, los ángulos agudos 37 y 53 forman esta relación de triángulo rectángulo. De igual manera tenemos los ángulos agudos de 30 a 60, mira la relación, de 45 a 45, 2, esto se llama isorrectángulo porque es un triángulo que tiene dos lados iguales con un ángulo rectángulo. Y tenemos esta. Vamos a destacar este último. Date cuenta que el ángulo de 16 le corresponde un lado de 7K. El ángulo de 74 le corresponde un lado de 24K. Esto es un teorema que se llama teorema de correspondencia de ángulos con lado. En la medida de que el ángulo sea de mayor denominación, pues allí su lado también es de mayor denominación porque lleva esa correspondencia. Fíjate, 74 lleva 24K y el 16, 7K. Obvio, ángulo menor, lado menor. Y queda, el gráfico da más o menos una representación de todo lo que hemos estado señalando. Además, el ángulo de 90 grados es el mayor de ellos, pues le corresponde el lado más largo, que es la hipotenusa. Conociendo estas correspondencias, podemos nosotros hacer las proyecciones ortogonales de un vector que no coincida con el eje de las abscisas ni con el eje de las ordenadas. Aclarado eso, fíjate, para el A de X vinculamos al coseno de tita y para A de Y vinculamos el seno de tita siempre y cuando considerando el ángulo de formación. En este caso, el ángulo de formación lo está haciendo el vector con el eje de las abscisas. Pero si ese ángulo estuviese aquí, ya la cosa fuera un poco diferente, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Vamos a hacer ejercicios en pleno desarrollo. Bueno, aquí son algunas fórmulas que tienes que conocer, que ya yo sé que las conocen, ¿no? El seno de tita, por lo menos aquí se puede ver, sería el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de tita, cateto adyacente entre la hipotenusa. Un despeje de ellos, pues nos determina el valor. Hagamos este ejercicio, pues. En la figura ya en el módulo del vector resultante, si la figura mostrada es un trapecio. Muy bien, esto es un trapecio. Mira, date que aquí está el trapecio. Por favor, haz el recorrido. Mira, 1, 2, 3, 4. Es un trapecio. Pareciera que es un trapecio isósceles, donde estos lados que no son paralelos tienen la misma longitud. Pareciera. No hay que inferir. A veces el dibujo simplemente es un esquema organizador de ideas. No es una fiel copia de lo que realmente está representando. Eso hay que tenerlo siempre presente. Aunque yo siempre estoy de acuerdo que el dibujo sea una fiel copia de lo que se está estudiando. Pero últimamente se ha optado de que el dibujo simplemente sea un elemento orientador, más no una fiel copia a escala de lo que se está estudiando. Bueno. Lo que sí sabemos con certeza es que este lado es exactamente este otro lado. Tratamos de hacer vectores allí, mira. He colocado un vector hacia arriba, a la cual y un vector hacia abajo. Tienen la misma dirección, sentidos contrarios. El sentido que está hacia arriba lo vamos a considerar positivo y el sentido hacia abajo lo vamos a considerar negativo. Eso lo hacemos de esa manera según la tradición de nuestra escolaridad. Siempre que está hacia arriba es positivo y el que está hacia abajo es negativo. En consecuencia, voy a determinar este otro vector que ya me tiene la longitud que me dice que vale 3U. Y este otro vector, en cuyo caso, fíjate, mira, aquí utilizo el método poligonal. ¿Pero por qué poligonal? Bueno, date cuenta, este vector es positivo hacia arriba y este otro vector
arranca desde aquí. ¿Pero de dónde arranca? Justo del extremo de el que hemos denominado A. Ahí en su extremo tenemos un origen. Ajá, este es el método poligonal, este no es el método de paralelogramo. Entonces, la determinación del vector resultante que sale justo del origen del vector que inició toda la referencia y su extremo es el extremo del último. En este caso tenemos que A es igual a A minúscula más B, entendiendo que A minúscula es este vector rojo que está acá. Para determinar a B, mira, date cuenta que B sigue siendo el método poligonal. Recuerda la característica del método poligonal, ¿no? El extremo de un vector se conecta con el origen del otro. Ajá, extremo, origen. Ese es el método poligonal. En cuyo caso, ya puedes determinar que B vale menos A más 5. Pero ya vamos a momento, profesor, porque menos A y allá A. Ya te dije el sentido del vector. Tienen las mismas direcciones, pero sentidos contrarios. Uno es positivo y otro es negativo. ¿A quién vamos a considerar positivo? Justamente vamos a considerar por tradición a nuestra escolaridad, lo que normalmente hemos estudiado en nuestra secundaria, en colegio, es que lo que está hacia arriba, positivo, y el sentido hacia abajo, negativo. Ya. No te olvides que tienen la misma longitud, pero solo que los sentidos son contrarios. Ese es lo rico de lo que es analizar magnitudes vectoriales, porque la magnitud vectorial me permite ver la magnitud escalar, analizar la dirección y el sentido. Qué bien. Entonces, aquí puedo aplicar justamente al vector A y al vector B. Ajá, pero ¿qué característica tiene el vector A y el vector B? Mira, convergen. Convergen no, divergen del mismo punto. Tienen un mismo punto de referencia. Parten de un mismo punto. Sí, parten justo del punto donde está en este momento mi cursor. De ahí sale el vector A y de ahí sale el vector B. Este lo proyecto paralelamente hasta que coincida con A y el A lo proyecto paralelamente hasta que coincida con B. Y de ahí puedes observar la regla de paralelogramo. Justo la regla de paralelogramo se aplica cuando hay dos vectores que divergen de un punto en común. Y de hecho, A y B están divergiendo de un mismo punto común. Entonces, R va a ser no más que A más B. Entonces, fíjate que R es muy importante esto, que te vayas habituándote. Bueno, a estas alturas ya tienes que estar habituado a las nomenclaturas de vectoriales. Si pones R con esta flecha arriba, pues eso es una magnitud vectorial. Estas dos rayitas estamos haciendo referencia justamente al tamaño de ese vector, que lo hacemos con R, sin necesidad de utilizar otro grafema, sino la misma R. Ajá. Entonces, recuerda que ese vector sería la longitud de A más la longitud de B, que en términos matemáticos se hace A más B. Me explico mejor. Bueno, ¿a quién es A? A la hemos determinado como el A mayúscula. A mayúscula va a ser A minúscula más 3. ¿Y quién es B mayúscula? B mayúscula va a ser menos A minúscula más 5. Date cuenta que los valores de A y de B son los mismos, pero con signo contrario, con lo cual se anula. Y quedaría que 3 más 5 es 8. En consecuencia, el tamaño del vector R vale 8, cuya respuesta correcta aquí sería la D. Bien, vamos a dejar para que reflexiones unos minutos la resolución de este ejercicio, que es bastante interesante. Quiero indicar a los estudiantes que he tomado ejercicios que se han desarrollado en nuestras clases normales. Esto es para poner, digamos, a conocimiento a aquellos estudiantes quienes por múltiples razones no han podido asistir virtualmente a las clases, ya tengan una idea de cuáles son los ejercicios que tienen que colocar en su portafolio. El portafolio debe ser entregado el día de hoy hasta las 12 de la noche, tienen oportunidad de entregarlo.
Esas dos notas van a representar la nota definitiva de tu calificación. ¿Oíste? La calificación del curso, pues el examen final más tu portafolio. Bien, vamos a seguir avanzando. Entonces ahora lo hacemos. Bueno, de ahí en ese momento ya colocamos que el valor de ese vector es 8. Hagamos, este es otro ejercicio en donde se pone de manifiesto el sistema de coordenadas rectangulares. Profesor, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que siempre te vislumbran el sistema de coordenadas cartesianas. Fíjate, X, que es el eje de las abscisas, este es el eje de las abscisas con los números positivos, y hacia acá el eje de las abscisas con los números negativos. De igual manera puedes ver la ordenada, ¿no? Hacia arriba, donde este es el punto de origen. Date cuenta, este es el punto de origen del plano. Es decir, de allí empezamos nosotros a ubicar puntos. Lo que se encuentra hacia arriba va a ser referencias positivas a la ordenada. Hacia abajo, referencias negativas con respecto a la ordenada. Entonces, el punto de origen es de vital importancia en el sistema de coordenadas rectangulares. Si me desplazo hacia la derecha, positivo en las abscisas. Si me desplazo hacia la izquierda, negativo en las abscisas. Si me desplazo hacia arriba, positivo en la ordenada. Si me desplazo hacia abajo, negativo en la ordenada. Con ese conocimiento de causa de cómo nos vamos a mover con respecto al origen, podemos resolver este ejercicio. En primer lugar tenemos este vector, mira, aquí puedes observar, está justamente el cursor haciendo un vaivén. Ajá, ese tiene un valor de 50. De eso, aquí tengo los ángulos notables. ¿Por qué son ángulos notables? Miren, miren, me están dando un ángulo de 37, los ángulos notables me hacen generar triángulos notables. Ah, muy bien. Y por acá tengo un 45, también corresponde a la generación de un triángulo notable. Muy bien, los ángulos notables generan triángulos notables. Eso ya lo debes de saber. Ahora, este vector hago la proyección de él hacia el eje de la abscisa y también ese vector hago hacia el eje de las ordenadas. Sus proyecciones son dos componentes, una componente hacia el eje de la abscisa y un componente hacia el eje de las ordenadas. Aquí puedo apreciar la componente que se visualiza en el eje de las abscisas y por acá la componente que se visualiza en el eje de las ordenadas. ¿Cómo consigo esas componentes? Bueno, date cuenta que 50, mira, para el eje de las abscisas sería el coseno, porque el ángulo justamente con el eje de las abscisas conforman la formación de ese ángulo objeto de estudio, con la cual eso me daría 40. Ah, muy bien. Es decir, que este vector, el vector 50 proyectado al eje de las abscisas, tiene un valor de 40 metros. Ahora, ese mismo vector lo voy a proyectar hacia el eje de las ordenadas. En ese caso sería el seno de 37. Cuando hago el seno de 37 me da un valor de 30. Es decir, que la proyección de ese vector hacia el eje de las ordenadas vale 30. Siempre sus proyecciones son de menor denominación con respecto al origen. Muy bien. Ahora, de esa misma manera vamos a ubicar el otro vector. Ese vector hacemos su proyección hacia el eje de las ordenadas, de igual manera hacia el eje de las abscisas. Allí voy a tener un vector proyectado con el otro hacia el eje de las ordenadas. Veamos cómo determino este. Bueno, este sería correspondiente al coseno de 45, con la cual me daría 20. Este valor acá es 20 metros. Y el otro sería 20 metros más, porque eso es un triángulo isorrectángulo. Recuerda que son 45 los ángulos agudos serían iguales. Si son iguales esos ángulos agudos, los ángulos de la base, entonces eso me daría que estos lados serían iguales. No me sorprende. De allí determino todo un valor real en el eje de las abscisas. Claro, date cuenta que en el eje de las abscisas tengo dos vectores con la misma dirección, pero sentido contrario. Uno que mide 40 y otro que mide 20. De allí puedo deducir fácil, que entonces en el eje de las abscisas me hay una diferencia que sería